Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Me da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentras para compartir, como siempre, con entusiasmo, el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Meditemos sobre lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 5, del verso 11 al verso 14, una advertencia contra la apostasía. El versículo 11 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¡Wow! Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Interesante todo este pasaje. Quienes no progresan en el conocimiento cristiano ponen a su alma en peligro. Sí. El autor interrumpe la exposición con una extensa advertencia en contra de la apostasía. La digresión se debe en parte al temor por parte del escritor de que la enseñanza que va a impartir sea demasiado difícil para sus lectores. Según estos capítulos que hemos leído, reprocha a los lectores por su incapacidad de entender la verdad espiritual. Y sigue con una advertencia en el siguiente capítulo en contra del peligro de apartarse de Cristo Jesús. Pues cuando no hay entendimiento, cuando oímos y no hacemos, corremos el riesgo de abandonar aún nuestra misma fe en Cristo Jesús. Son infantes espirituales, dice el autor. ¿Sobre qué tiene el autor mucho que decir? Sin duda alguna, tenía que hablar sobre el Evangelio de Cristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario, y siendo sacerdote como parte de sus oficios. ¿Para quién era difícil de explicar, según el versículo 11? No es en sí, pienso yo y considero la explicación, sino la incapacidad de los oyentes para discernir lo que les estaban compartiendo. El autor nos da a entender que los oyentes no eran recién convertidos, llevaban tiempo en el Evangelio. Si la congregación en Roma fue fundada como resultado de el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés en Jerusalén, por lo menos llevaban estos, a los que se dirige Hebreos, 40 años de conocer de la palabra. Pablo, escribiendo, según parece, a la misma audiencia en Roma, dijo que los judíos se jactaban de ser instructores, de ser doctores de la ley. Llevaban suficiente tiempo en el Evangelio como para poder instruir a otros. Pero el escritor de Hebreos nos dice que eran niños, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué quiere decir la palabra de justicia? Podemos pensar que va mucho más allá del conocimiento intelectual. La palabra de justicia se trata del ser, no solo del saber. Es el Evangelio que produce una conducta recta, un carácter santo.
Pero los destinatarios de este sermón escrito son inexpertos en la palabra de justicia. Necesitan de la leche en vez de alimentos sólidos. La leche y los alimentos sólidos, sí, naturalmente es una metáfora. Y aquí hay mucho que reclamar, como si el trabajo entre ellos hubiese sido en vano. Lo está diciendo el escritor, que no tendría sentido hablar mucho cuando ellos entendían poco. Termino diciendo que el autor propone dos pruebas de su infancia espiritual. La primera de ellas es la incapacidad para instruir a otros en la justicia. Sí, un niño, un inexperto no puede instruir a otros. Lo segundo que habla el escritor es que es la incapacidad para discernir lo verdadero de lo falso en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la solución? A dejar de ser infantes espirituales. Hay que entrar a la esfera de la madurez. Hay que entrar a la esfera de la espiritualidad con bases y disciplinas espirituales. Aplicar más la enseñanza a sus propias vidas y ser de ejemplo de lo que aprendan para que otros quieran también aprenderlo. Hablamos sobre la advertencia de las apostasías. Tengamos cuidado de estar dentro de ella. Lleguemos a la madurez, caminemos a la perfección. Más si ya llevas años como cristiano. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de siempre, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.